Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo, todavía el mes patrio, que ha estado muy agitado, por cierto, ¿eh? Conchita, buenos días. Buenos días, licenciado. Vaya semanita que nos tocó, vaya lección de paciencia, de tranquilidad, de ejercicio de respirar, de buscar alternativas, de conocer zonas increíbles de nuestra ciudad. Y bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar y que todo se resuelva. Es el vaso medio lleno que ve Conchita. Yo veo el vaso medio vacío, ¿no? Cuando va a la mitad. La realidad es que ya llegó al colmo al decir basta, ya basta. Y lo hemos repetido durante 30 años y sin embargo se sigue agravando. Lástima porque, pues no sé, yo creo que nos merecemos más por vivir simple y sencillamente en este hermoso Oaxaca. Pero lamentablemente hay muchas gentes que privilegian el interés grupal o personal al interés general. Creo que es un proceso. Yo quiero comentar algo, licenciado, antes de que vayamos con Sol, y quisiera aclarar para la gente que está interesada en el libro Oaxaca Espacios Culturales, que sabemos que está en preventa, que sabemos que la preventa se está acabando. Hay personas que nos dicen, es que yo ya tengo la edición anterior, te agradezco, pero sí deben saber que hay nuevos espacios culturales que han entrado a la serie, por ejemplo, de personajes tan hermosos como la señora Hortensia Vázquez de Lira, personajes tan importantes. Creo que Cheo no estaba en la edición anterior. Entonces, Cheo, el de las tostadas famosas. Sí, también tan importantes y tan bellos como nuestra entrañable Margarita Toledo, la maestra Margarita, como Silvia María, que también tiene su espacio cultural, y por supuesto temas que usted no había tocado en Oaxaca Espacios Culturales, como la creación de la estudiantina en Oaxaca, que no es la creación de una estudiantina, sino representa el inicio del movimiento de estudiantinas en Oaxaca. Por cierto, aplauso a la de la URCE, que ganó un premio internacional como la mejor estudiantina, pero esa tradición musical sí inició y sí queda registrada ahora en Oaxaca Espacios Culturales. Entre los personajes también el doctor Juan Bustamante, que también tiene ahora su espacio cultural. Y bueno, eso y el cambio de imagen son razones suficientes como para que nos animemos a tener en nuestra biblioteca la 4ª edición de Oaxaca Espacios Culturales. Hay cosas muy interesantes, pero también interesante es el tema o los temas que nos tratará Solecita en su comentario cultural de esta semana. Adelante, Sol. Muchas gracias. Pues sí, ha sido una semana complicada y se han visto en redes sociales también muchos videos de las personas, amigos y amigas de Oaxaca, que se desesperan y se pelean con los manifestantes. De verdad que hay que hacer un ejercicio de paciencia en esta situación. Gracias, licenciado. Buenos días, Conchita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de septiembre. Esta semana, la Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró 2 exposiciones dentro de la serie Hacer Noche. Estas son A You Have a Con, una fabulación basada en el mito Mije de los artistas Mariana Botey, Doctor Lacra y Taca Fernández. Y Para los que adoran el sol, del artista visual Phoebe Boswell, instaladas en el segundo y primer patio de la Casa de la Cultura respectivamente. Y la curaduría es de Elvira Diengani O.C., directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Además, continúan en la Galería Rufino Tamayo Andamios de una Identidad del colectivo Tlacolulocos y Terraria de la maestra Ariadna Rojas. Las visitas son de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 y el uso de cubrebocas es obligatorio. El Centro de las Artes de San Agustín presenta su taller de composición en el que los participantes aprenderán la estructura de las canciones y realizarán ejercicios para la escritura de canciones en la lengua mixteca. La actividad se impartirá del 19 al 23 de septiembre de 4 de la tarde a 7 de la noche. Informes e inscripciones en las redes sociales del CASA. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo inaugura el próximo 22 de septiembre a las 6 de la tarde la 3ª curaduría de Sala 7, con la exposición La Sierra Resiste, de Valeria Regil. También se inauguró en este recinto Archivos de Antropoceno, de Luis Paredes, y Diálogos sobre el golpe
con fototipias de Edward Muybridge y obras de Selma Guisande. No te la pierdas, la entrada es libre. El 14 de septiembre celebramos el Día del Locutor. Muchas felicidades a quienes con su voz nos transmiten por medios electrónicos en estaciones de radio y televisión los mensajes, contenidos, anuncios y efectos auditivos para informar, orientar, entretener o divertir a los oyentes y telespectadores. Abrazos a todos los amigos y las amigas locutores y locutoras. Y lo que no te puedes perder, este ejemplar de Espacios Culturales, obra de la pluma del querido amigo Guillermo García Manzano, en la que podrás leer y compartir 550 textos sobre Oaxaca y sus personajes, edificios, templos. Esta es la 4ª edición y viene renovada. Aparta tu ejemplar en Carteles Editores, en Colón 605, en Oaxaca, en el centro de la ciudad. Me despido. Recuerda que para asistir a las exposiciones y actividades presenciales es necesario el uso de cubrebocas y cumplir con el protocolo sanitario que marca cada recinto. Este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Que tengas un excelente inicio de semana y desde aquí un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Sol, por este muy buen apunte cultural, muchas invitaciones tentadoras, por supuesto que hay que ir a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, muy interesante la curaduría que propones, y también que hay que acercarnos al CASA y a tantos centros culturales que no es porque no sean sensibles a lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en cuanto a cierres y bloqueos, simplemente que la vida tiene que seguir, que las universidades no se pueden detener, que los negocios tienen que seguir abiertos y que, bueno, las soluciones tendrán que aparecer sí o sí, porque Oaxaca, como lo decía hace un momento Guillermo García Manzano, Oaxaca necesita continuar con su vida y merece continuar trabajando y siendo este espacio de la cultura que queda, por cierto, muy bien consignado en Oaxaca, Espacios Culturales. Si usted está en el área de turismo, si usted está en el área de educación, si usted está en el área de las artes, si usted es simplemente una persona que quiere Oaxaca, hay que tener en la biblioteca esta lectura que es muy, muy recomendable. Pues sí, y la verdad es que no se van a arrepentir si adquieren un ejemplar, porque sí tienen temas muy interesantes. Además, nos hace conocer más a nuestra entidad, amarla más, cuidarla más, espero. Fíjese que otra cosa que no había yo mencionado, esta leyenda sobre el origen, yo aquí ya estoy, dijeran los chavos, spoileando, ¿verdad? Pero este Mixcoatl que usted incluye al final está muy bonito porque es leyenda del origen de la humanidad, de cómo se creó el ser humano, y yo creo que esas leyendas son muy útiles para cuando hacemos tareas en la escuela, pero también son muy útiles para disfrutarlas en casa, para contarlas, para platicar. No nos olvidemos que la ciudad de Oaxaca fue fundada básicamente por aztecas, mexicas. Exacto. Independientemente de que era una zona zapoteca y rodeada de mixtecos y de otros grupos étnicos o naciones. Pero realmente cuando llegan aquí los mexicas, pues traen con ellos todo su acervo cultural y entre otras cosas el aspecto ideológico y el aspecto religioso. Y entonces el origen que ellos dan, y que no solamente es de los mexicas, sino que viene de grupos culturales anteriores a ellos, pues está el Mixcoatl. Y entonces vamos a ver cómo piensan que se hizo el mundo y cuáles fueron los espacios de los 13 cielos donde habitaban. No, ¿para qué decirlo? No, de verdad hay que leerlo porque va a disfrutar usted mucho esa lectura, así como disfrutamos los espacios culturales en la radio, y vamos a compartir en un momento más uno de esos espacios culturales, así también se disfruta, yo diría, mucho más se disfruta en la lectura porque la imaginación puede volar
y podemos viajar y construir mundos extraordinarios. Pero bueno, es el momento de hacer nuestro primer corte en A Contragolpe, gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir en el 570 de AM, en el 94.9 de FM, y gracias a ustedes que nos reciben a través de las redes sociales, en YouTube, en Spotify y en Facebook. Gracias por compartir, por comentar y por todas sus aportaciones, que a veces bonitas, a veces no tanto, que a veces de acuerdo, a veces no tan de acuerdo, pero que agradecemos muchísimo. Quédese en este espacio, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. De anecdotario oaxaqueño, el obispo Cantarines. Se cuenta del señor doctor don Francisco García Cantarines, obispo in partibus de Oaxaca a mediados del siglo XIX, que no era oaxaqueño, pero que amó a esta tierra, que derramó aquí su inteligencia y predicó el evangelio con mucho tacto y exquisita galanura, que fue presidente del primer Congreso Nacional después de consumada la independencia y que fue también director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. El doctor Manuel Ortega Reyes, en su Historia General de Guerrero, cuenta que el obispo Cantarines, al recibir el juramento de don Agustín de Iturbide y colocarle la corona imperial, díjole estas palabras en voz baja: «No se caerá». Y el emperador respondió contrariado: Procuraré que no se caiga. Cuando murió este ilustre prelado, la sociedad vistió luto y los pobres lloraron a su cariñoso protector. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y sí, pues muy alegres de volvernos a encontrar, de continuar y sobre todo al licenciado Alegres por nuestro invitado el día de hoy. Claro, es un invitado que es muy directo de toda nuestra amistad y de toda nuestra colaboración, porque siempre hemos estado muy unidos en algunos proyectos culturales. Nos referimos, Conchita, a el doctor en Historia Salvador Sigüenza Orozco. Salvador, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien, gracias, buenos días, gusto en saludarlos. Pues mira, lógico que por las fechas sería muy obligado hablar de las fiestas patrias, cosa que ya hicimos en programas anteriores, pero pues también es obligado hablar de alguien que se distinguió por tener una vida azarosa, difícil, atravesó por distintas etapas de la historia del siglo XX y de parte lo que va del XXI, y realmente pues ha sido, con todos los que estén en contra de las monarquías, etcétera, pero ha sido una dama que todo el mundo respeta y admira. Me estoy refiriendo a la recién fallecida Isabel II, que por cierto, al momento de decirle cómo se habrá de llamar, o sea que el rey, el emperador, en este caso, les piden que digan cuál va a ser su nombre, como se lo piden al Papa, por ejemplo, ¿no? Y ella dijo: no, yo soy Isabel, así me llamaron, así me bautizaron y así quiero seguir siendo. Isabel II. ¿Por qué segunda? ¿Por qué segunda, mi amigo y hermano? ¿Por qué segunda? Bueno, en primer lugar, creo que es importante señalar esto que mencionabas hace un momento, Guillermo, la parte de cómo es una tradición o son formas políticas
y culturales también que nos resultan ajenas. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición republicana nosotros en los últimos 200 años, que se contrasta con el pasado virreinal que es asociado a la corona española, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esa reflexión porque precisamente hay muchos cuestionamientos en la actualidad a estas monarquías, ¿no? Que son anquilosadas, que son de otra época y que estamos en el siglo XXI. Entonces, este sería mi primer comentario y en este sentido llama la atención el hecho de que haya sido un gobierno tan longevo, una persona tan longeva, ¿no? Son 70 años de gestión al frente de la corona española y el nombre obedece a retoma la tradición isabelina, ¿no? De lo que significó Isabel para la expansión del Imperio Británico. Así es. Y el fallecimiento de Isabel II, pues nos ha traído una serie de reflexiones que pueden hacerse desde distintos ángulos, pero que todas son muy interesantes, porque tal vez nuestro público podría estar pensando, ¿por qué en un programa que se hace en Oaxaca estamos comentando la presencia de Isabel II? Pero al final, como lo decía el licenciado hace un momentito, pues es un personaje que vivió la transformación del mundo y decíamos, es un personaje que es muy cercano a su gente, que fue muy cercano a la población, a diferencia de quienes la precedieron en la monarquía, porque entró con los medios de comunicación. Ella empezó desde su primer mensaje a los 14 años para los niños en la guerra, hasta abrir un Instagram en el 2020, en el 2021, donde ella se mantenía visible y en contacto y además guardando estos equilibrios de una reina que no tocó temas de política, pero que tuvo una gran autoridad. ¿Qué implicaciones? Yo sé que es una pregunta amplia, Salvador, pero ¿cuáles son esos rasgos de la historia que ella pudo ver y que nos incumben a todo el mundo y que nos incumben especialmente en México? Bueno, yo quiero empezar con una cuestión, evidentemente muy histórica o muy profunda, de cómo fue que sobrevivió la monarquía británica en estos contextos de las ideas liberales de los siglos XVII, XVIII en Europa. La Revolución Inglesa, que fue antes de la francesa, pues prácticamente lo que pretendía era acotar el poder de la monarquía, el derecho divino de los reyes y todo este poder absoluto. Y esta revolución, el personaje más destacado en términos generales, no va a dar una clase de historia, sino es una reflexión, una de las personas que encabezó esta revolución inglesa fue Oliverio Cromwell, ¿no? Todo este cuestionamiento al poder monolítico de las monarquías europeas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a consecuencia de esa revolución surgió la monarquía parlamentaria en la Gran Bretaña. Y esa monarquía parlamentaria lo que históricamente significó fue el acotamiento del poder total que tenía la corona y el surgimiento de, como el nombre le dice, de un parlamento, de una representación colectiva ciudadana que va a ejercer un contrapeso muy importante a ese poder absoluto. Va a reducir ese poder absoluto sin eliminarlo por completo, de tal manera que en términos políticos la corona, y en este caso durante 70 años Isabel II, fue la jefa de Estado, pero no la jefa de gobierno. O sea, representaba al Estado, pero no era la jefa de gobierno. El jefe del gobierno, pues, es el primer ministro, ¿no? Entonces, en términos, repito, históricos, es eso. Ahora, ¿cómo sobrevive una monarquía? En este caso, esta monarquía, pues, están las monarquías europeas que tienen una larga historia que viene desde el medievo y más atrás hay una historia muy profunda, pero en el particular caso de cómo se van dando estas permanencias, digamos, pues son a través de alianzas tanto de conveniencia en términos políticos como alianzas ya específicamente matrimoniales o
vínculos que se establecen a través de la historia, tratando de preservar los privilegios que han tenido. Y en este caso, pues viene la familia, vamos a decir, Windsor, que es a la que pertenece Isabel II, pues viene precisamente una serie de alianzas que tienen que ver con los Estuardo, y luego los Hanover, después la familia de Sajonia, que curiosamente es de origen alemán, por una serie de alianzas a finales del 19 y principios del 20, y se cambian el nombre a Windsor porque está el conflicto de la Primera Guerra Mundial, entonces asociar Sajonia con quien gobierna en la Gran Bretaña, pues no era, bajo ningún punto de vista era prudente. Entonces por eso retoman el nombre o asumen el nombre de Windsor. Pero repito, tener presente que es una conformación histórica de alianzas que van creando genealogías, y hay estudios especializados al respecto. Yo no soy ni pretendo serlo, yo lo que quiero es reflexionar un poco sobre por qué perviven este tipo de instituciones y por qué tienen un peso específico. Y repito, hay un importante peso histórico en los acontecimientos de la Revolución Inglesa que permiten que el Parlamento tenga un poder muy fuerte, tan fuerte, que es quien encabeza el Parlamento, por decirlo de una manera, pues es el jefe de gobierno en la Gran Bretaña. Fíjate que podría pensarse que, de acuerdo a lo que dijiste, que me parece muy claro, cuando dices la reina es la jefa de gobierno, no, perdón, es la jefa de Estado, pero no gobierna. Y eso es muy importante porque de alguna manera se puede pensar que qué comodidad no tener todos los problemas del ejercicio gubernamental y ser solamente protocolaria de una institución de muchos años, como es una monarquía. Pero no, en realidad no nada más era eso, era un equilibrio. Si tomamos en consideración, por un lado, que esta mujer tan longeva pues hizo lo que no ha acaecido ni siquiera con su bisabuela, creo que era la reina María, la reina Victoria. Simplemente tiene que sobrevivir a 15 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta esta dama que actualmente preside el gobierno inglés, que a los 2 días de haberle pedido la reina por protocolo que formara un gobierno y que aceptara el título de primera ministro, muere. Pero, ¿qué protocolos tan importantes pueden llegar a tener en su tradición los ingleses que forman un equilibrio entre lo que es prácticamente el pensamiento del pueblo, entre lo que es el Estado y el gobierno? Creo que eso es importantísimo porque lo hace magistralmente Isabel II. Y le digo segunda porque hubo una que era una absolutista total, hija de un recontra absolutista, como fue Enrique VIII. Me refiero a Isabel I de Inglaterra. Bueno, sí, creo que vamos al primer corte. Sí, ¿qué te parece, Salvador? Vamos a hacer espacio y vamos a hacer nuestro primer corte. Yo creo que estas reflexiones son muy interesantes porque vamos a estar reflexionando sobre la historia que vivió Isabel II, como se menciona aquí, pero también sobre qué viene para esas monarquías y si aún son instituciones que aportan al mundo globalizado que estamos viviendo y sobre todo al destino de una nación. Pues quédense con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, Salvador. En base a las opiniones que tanto Conchita como tu amigo Guillermo vertimos en relación a esta primera parte del análisis que haces de Isabel, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primero quiero retomar un poco lo que mencionaba hace un momento de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno.
Por ejemplo, en las repúblicas latinoamericanas, los presidentes son jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? O sea, representan al Estado, pero además gobiernan, ¿no? Claro. En el caso de la monarquía británica, además como su nombre lo dice, es británica, ¿no? O sea, es la Gran Bretaña, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero además, al ser herencia de un pasado tan longevo, y evidentemente al ser herencia de un pasado colonial, pues podríamos hacer un análisis, por ejemplo, comentar, hacer una reflexión sobre qué pasó con el Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XX. Y me refiero a la segunda posguerra, ¿no? La forma en la que los países que estaban, o las colonias que estaban bajo su control y bajo su dominio y explotación se fueron liberando, ¿no? Todo la India, Ceilán, todo el sudeste asiático, las colonias africanas, y cómo trató la corona de mantener cohesión o tener unos vínculos con esas excolonias. Entonces, cómo se da el brinco o el salto, lo estoy sintetizando en pocas palabras, del Imperio Británico a la Mancomunidad de Naciones, ¿no? Toda esta, la famosa Commonwealth, que incluso tenía sus juegos deportivos aparte, ¿no? De la parte de los Juegos Olímpicos, ellos también tenían los Juegos de la Mancomunidad Británica, ¿no? Y cómo trató de mantener estos vínculos y cómo incluso todavía con este criterio, pues muchos de estos países, sobre todo los del Caribe, estas islas del Caribe, pues el jefe de Estado para varios de estos países era o ha sido o todavía es la reina, o en este caso, bueno, la corona británica representa el Estado, ¿no? Ellos tienen, las islas tienen su primer ministro, pero el jefe de Estado era Isabel y ahora pues Carlos III. ¿Qué es lo que sucede? Que si hablamos de 70 años, podríamos pensar, por ejemplo, en lo que mencionabas, Guillermo. ¿Cuántos primeros ministros tuvo? Pero también cuántas crisis en términos políticos o en términos de relaciones internacionales le tocó vivir. Y de alguna manera el hecho de ser una figura de entrada para los británicos relevante en la Segunda Guerra Mundial, el peso que fue o que mantuvo como voz, y vamos a decir importante, no solo por su cargo dentro de estos criterios de monarquía, sino también por las actitudes que tuvo hacia la población durante la Segunda Guerra Mundial y cómo se defendió, digamos, las islas. Entonces hay que ver eso, ese es un elemento. Y el otro, hay que considerar que todos estos cuestionamientos también tienen que ver con el cambio generacional, ¿no? Fue tan longeva que mucha gente que vivió o que vio o que se enteró que estaba viviendo cuando ella asumió la corona en 1952, pues la mayoría ya de haber muerto. Entonces, ¿qué tenemos? Un cambio generacional no solo en términos de vitales, digamos, no solo en términos de estar vivo o no, sino también un cambio de actitud y un cambio en conocimientos, un cambio en términos de la forma en la que se construyen las relaciones sociales y las relaciones políticas. Entonces también ya hay muchos cuestionamientos a cuál es el sentido en el siglo XXI de estas monarquías, llámese Europa o llámese Asia, donde todavía hay algún tipo de resabios de poderes concentrados o de figuras que concentran determinados poderes, ¿no? Y hay muchos cuestionamientos precisamente porque corresponden estas figuras a un momento histórico que no es el que ahora vivimos, que hablamos de, pues ya se habla de derechos de cuarta generación, ¿no? O sea, las declaraciones de derechos humanos y todas las demás declaraciones que tienen que ver con derechos colectivos, con derechos medioambientales, etcétera, pues chocan frontalmente con la idea de que puede haber una familia real, como cuestionándose cuál es la diferencia, ¿no? No hay diferencia realmente en términos de los derechos humanos, básicamente, ¿no? Los derechos naturales que se adquieren por el nacimiento. Entonces, creo que viene una serie de cuestionamientos dentro y fuera. Pues obviamente tiene que ser primero dentro de, porque finalmente cada país y cada comunidad decide sus formas de gobierno, porque implica muchas cosas, ¿no? Obviamente implica cuestiones de quién lo sostiene, quién sostiene todo ese aparato o todo ese sistema monárquico,
pero también históricamente, y por eso mencionaba yo lo de cuánta gente todavía vive o cuánta gente ya no es parte de, no tiene ese vínculo tan fuerte, porque la gente pues se va muriendo y también van cambiando las formas y los criterios de la opinión pública, digamos. Entonces, es importante y es interesante también ver cómo se va a dar ese fenómeno, porque pues, estamos hablando de democracias, no de monarquías, ¿no? Estamos hablando de vida democrática. Claro, y sabes que algo muy importante que estás mencionando es esta capacidad de adaptarse que ella tuvo, porque en estos 70 años en que fungió como reina, supo adaptarse a los grandes cambios y supo sobrellevar esas grandes crisis internas y mundiales que a ella le tocaron y que tuvo que vivir, y algunas veces en alianza con los primeros ministros y algunas veces en contraste y con opiniones totalmente diferentes, pero siempre en esta gran facilidad que ella tenía o en estos valores que tenía, que yo creo que la flexibilidad era uno de sus principales herramientas. Y entonces la reina del 52 no fue la reina que recibió a esta nueva primera ministra 2 días antes de fallecer, porque era una reina que estaba abierta a los problemas del mundo y que estaba consciente de cómo se había transformado el mundo e incluso cómo se había transformado su familia y sus formas de ver el mundo, porque al final del día hay todo un debate sobre la conducta que tuvieron los nietos y sobre este nieto que se retira y dice yo ya hasta aquí con la monarquía y que se va a vivir a Estados Unidos, a una sociedad totalmente relajada. Y eso nos habla justo de lo que estás mencionando, que el mundo se transformó y que tendrán que ver si esa monarquía con el nuevo rey alcanza a adaptarse o sirve de algo que se adapte, o de plano vamos a verla cerrar un capítulo de la historia paulatinamente. Pero ¿cuáles crees tú, Salvador, que fueron esos momentos más de mayor crisis que le tocaron sortear? ¿Cuáles son esas crisis emblemáticas que Isabel II tuvo que enfrentar como una mujer de liderazgo? Porque tú también mencionas o hablas de ese liderazgo que tuvo Isabel II. Pues mira, yo creo que asumió su papel de jefe de Estado y pues sí que podríamos hacer un recuento. Voy a mencionar, creo, elementos en los que directa o indirectamente se tuvo que haber tomado la opinión o intervenido la corona británica. Por ejemplo, durante la construcción del canal de Suez y los problemas en esa zona que se generaron porque pues Egipto fue colonia inglesa y la construcción del canal de Suez no dejó de ser un punto de conflicto. O la construcción del muro de Berlín, luego la caída del muro de Berlín, lo de las Torres Gemelas en 2001, por mencionar algunos, la misma salida de Inglaterra de la zona euro. Entonces son muchos elementos que, como son 70 años, pues son muchos elementos o muchos momentos, ¿no? Incluso me atrevo a pensar las mismas visitas de Estado que tuvo a los diferentes países y territorios que formaban la mancomunidad británica, sobre todo en zonas que habían sido recientemente descolonizadas, porque pues, no es lo mismo una visita, digamos, a Canadá o a Australia, que los vínculos son diferentes que una visita a países de África, donde la expoliación y la explotación pues están suficientemente documentadas como para hacer una visita que tenía otro tipo de implicaciones, sobre todo desde las perspectivas locales de reivindicación, desde las perspectivas independentistas y las perspectivas de cuestionar el estudio colonizador pues no solo de Inglaterra, sino de Europa en su conjunto. Pero creo es eso, ¿no? Ahí habrá que más bien reflexionar sobre todos estos momentos que le tocaron durante 70 años, porque son muchas formas de negociar de acuerdo a cada circunstancia, ¿no? Y luego lo que también sucedía es que luego con los avances tecnológicos y los avances científicos, también ir tomando otro tipo de decisiones en función de lo que demandaban o de lo que planteaba, pues, sobre todo su principal aliado, que siempre ha sido Estados Unidos. Fíjate que yo no puedo desligar a la reina Isabel de los problemas que vivió, tanto
de los problemas de orden general para el Imperio Británico, como familiar, en la intimidad de una familia muy difícil. Ahí nada más por mencionar, estamos hablando de la relación con su esposo, el príncipe Felipe, que, bueno, la pudieron haber dicho que era muy bonita, pero tuvo sus bemoles. Otra, la relación de Isabel con Diana, que fue un periodo que hizo temblar inclusive a la monarquía. Con Margarita, su hermana, que nunca se conformó con ser la segunda en línea, que realmente hizo y deshizo a su voluntad y que tuvo que soportarla. Y desde luego con lo que acaba de mencionar Conchita, con su nieto, que pues se reveló en cierta forma. Eso en lo interno. Tú has mencionado mucho en lo externo, es decir, en todo lo que va más allá de la familia, y que fue verdaderamente una mujer que supo sortear determinados niveles de crisis, de bonanza, de relaciones, hizo viajes al por mayor, vino 2 veces inclusive a México, y desde luego visitó los 14 países que forman la comunidad británica y muchos otros más. Pero creo que Isabel II hizo un papel muy decoroso. Creo que nos tenemos que ir al siguiente corte, Conchita. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro siguiente corte. Continuamos aquí platicando con Salvador Sigüenza, un gran amigo de A Contragolpe, doctor en historia, hay que decirlo, porque eso deja mucha claridad de la información que estamos aquí recibiendo y de los análisis que nos está obsequiando en esta mañana. Y por supuesto, invitarles a que se queden. Vamos a nuestro último episodio, a nuestro último espacio de este programa dominical A Contragolpe. Quédese aquí. Pues entramos a la última parte de este programa, que podría ser demasiado largo, extenso, porque, caray, 70 años no se pueden reducir en unos cuantos minutos para hablar acerca de una mujer, pues que creo que es una mujer historia, o parte de la historia. Pero creo que hay algo que es importante en ella. Nunca perdió la serenidad. En cambio, yo veo un contraste muy grande con su hijo, el rey Carlos. Simplemente el día en que fue oficialmente nombrado o reconocido, no sé cómo se le diga, como el siguiente monarca, y que tuvo que firmar los juramentos que hizo, cómo perdió los estribos al regañar con señas y con una mímica muy, muy fuerte a los que le estaban apoyando para que firmara los libros o las actas correspondientes. Yo creo que hay un contraste muy grande. No sé, yo creo que la reina Isabel fue muy cauta en todas sus cosas y no así se demuestra lo que ha hecho Carlos, como lo hicieran en el pasado algunos de sus ancestros. ¿Qué opinas al respecto, Salvador? Bueno, mira, yo creo que más allá de, repito lo que mencioné al principio, de que nosotros nos resulta una forma política totalmente ajena y por lo tanto no sentimos ningún tipo de afinidades en términos ideológicos con la corona, entender la persistencia y en su momento histórico la necesidad de mantener esta figura tiene que ver precisamente con las formas en las que se han ejercido el poder que conservaron, ¿no? Y yo creo que esta actitud de la reina Isabel pues obedece a su experiencia, digamos, venir de una guerra tan devastadora como lo fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, que se llama así, pues evidentemente marcó a toda esa generación, todo ese contexto de desesperanza durante casi 6 años, todo ese ambiente de desasosiego, de no saber si mañana o esta noche voy a sobrevivir, y el bombardeo, y los bombardeos, el hambre, el frío, las carencias me refiero a las carencias
en serio, ¿no? Las carencias cotidianas de la población. No me refiero a cosas que podrían ser superficiales, como que no tengo wifi, ¿no? Me refiero al frío lacerante, me refiero al hambre, ¿no? Todo eso, pues, de alguna manera son experiencias de vida. Y creo que esas experiencias de vida lo que van generando en este particular caso, pues también es una forma mesurada, una forma pausada de tratar de entender la realidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el hecho de asumir, en el caso de Carlos, que es lo que mencionas, el cargo a los 70 y tantos años, 72, 73 me parece, pues también estamos hablando de una persona ya, un adulto en plenitud, digamos, que en ese sentido también de repente le cae esa responsabilidad tan fuerte. Y digo, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero yo creo que es un cambio brusco, ¿no? De repente eso que te pongan los reflectores de todo el planeta encima en esta transición tan larga, y digo tan larga porque son 10 días de luto, porque hay toda una serie de protocolos, porque hay toda una serie de mecanismos, cuando él estaba prácticamente allá a la sombra de su madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una situación emocional también muy fuerte, pues que cada quien lidia con sus emociones como puede, pero en este caso hay una responsabilidad también muy grande. Yo lo que creo que eso va a acelerar los cuestionamientos a la monarquía, ¿no? Porque no puede haber una desmesura en las formas, ¿no? Las formas indican mucho, y estas formas para la gente, supongo que puede ser muy importante que tengan, digo, porque lo tienen ellos y ellos lo tendrán que decidir, que tengan un rey así que por detallitos se ponga o asuma actitudes un poco rígidas y hasta groseras, ¿no? Pues yo creo que es eso, que después de 70 años, pues no se está preparado para sustituir una figura tan añeja y tan vamos a decir, equilibrada por un lado. Por otro lado, sí hay muchos cuestionamientos, excesos. Por ejemplo, toda esta colección de ropa, pues también los sombreros, etcétera, pues sí, evidentemente cumplía impecablemente con su posición, pero también eso tenía un costo económico, o tiene. Entonces yo creo que también por ahí van a venir los cuestionamientos, ¿no? Digamos que podríamos decir un poco el largo siglo XX de la corona británica se acabó. Sí. 20 años después, digamos, que se acabó el siglo, pero finalmente se está cerrando una época. ¿Qué va a pasar? Evidentemente no lo sabemos, pero creo que sí va a haber un cambio radical, y ya en los nietos se puede ver, ¿no? Uno de ellos no siguió la tradición y se casó con alguien que no es de la realeza, digamos. Entonces, en ese sentido, vendrán cambios para los británicos y para la corona, que lo veremos en los próximos meses o años. Y finalmente, pues será una corona que tenga que adaptarse, nuevamente que adaptarse para continuar, si es así que la gente la visualiza como una institución útil todavía para el equilibrio social, o que tendrá que cerrar el capítulo definitivamente, porque al gran testamento de la reina Isabel, pues se le pueden agregar su colección de carros. Ella era aficionada a los vehículos desde que fue parte de los cuerpos militares. Ella era también aficionada y tenía una gran pasión por los caballos, pasión que nunca sacrificó, y la cuadra de caballos que tiene también tiene un alto valor. Y hablemos de las joyas de la reina, y que algunas son de la corona y otras son propiedad de ella. Y sí, estas grandes fortunas que cuando el mundo está en crisis, pues sí pueden ser hasta muy cuestionables y muy, muy ofensivas, pero también, por supuesto, hay que destacar esta misión de servicio que ella tuvo desde siempre, desde que fue coronada, que la llevó a poner, podríamos decir, en segundo lugar a su familia, porque como mujer ella no pudo dedicarse a la crianza de sus hijas, de sus hijos, sino tuvo que dedicarse a ser la reina, y eso también hace que tengan separaciones emocionales muy fuertes, que hayan tomado caminos y decisiones muy fuertes, y es el caso de la relación de Carlos con Camila Parker, que también era una relación que tuvo que sacrificarse por la monarquía, porque no era el perfil
de la mujer que se esperaba para un futuro rey, y qué vuelta tiene que dar todo para que al final, pues sí, ellos lleguen a vivir como pareja y como ellos querían, y lleguen a ser la cabeza de este reino. Pero todos esos cuestionamientos vienen de la mano de las transformaciones culturales, de la transformación generacional. Fue una reina que se le vio con los más importantes representantes de la cultura pop, en las artes plásticas, en la música, en las competencias internacionales, en el cine. Ella fue visible. Hasta con el 007. Hasta con el 007, y hacía todo eso porque había que estarse adaptando. Entonces, obviamente, un rey, como usted decía, rígido, intolerante, que está pensando que todavía está viviendo en el pasado, probablemente sea cuestionado muy pronto, y pues sí, no lo sabemos de cierto, pero probablemente muy pronto veamos a la nueva generación tomar el lugar que tiene que tomar. No sé cómo ves tú, Salvador. Bueno, sí, yo creo en parte efectivamente los tiempos que vivimos generan un conjunto de cuestionamientos a cualquier tipo de poder monolítico, a cualquier tipo de poder que no sea, digamos, de entrada amable, ¿no? Que no sea conciliador, que no sea propositivo, que no sea constructivo. Y en este sentido, más allá del peso histórico de las monarquías o de cualquier tipo de poder concentrado en personas, en familias, llámese en Europa o en los emires, en Asia o estos reinos como el de Arabia Saudita. Aquí la cuestión es que la vida democrática pues se ejerce cotidianamente, y en ese sentido la opinión pública, la opinión de la gente a través ya sea de encuestas, a través de elecciones o a través de mecanismos que cada sociedad se va generando y se va construyendo, consultas, etcétera, va a determinar también el perfil y el camino de estas formas de gobierno, ¿no? Y en este sentido yo creo que pronto pasará algo en el contexto de la monarquía británica, pero reitero, como nos resultan tradiciones, pues al menos ya para mí son ajenas, pues, y es un tema en el que ni soy experto ni nada, he tratado de hacer una serie de reflexiones más bien históricas, pues yo creo que tendremos una serie de cambios en los próximos meses que van a reestructurar esa forma de gobierno y que van a dejar apoyada la corona como la conocen los británicos. Fíjate que en realidad es muy difícil juzgar, porque pues la idiosincrasia del pueblo inglés a través de la historia ha conformado una forma muy especial que no va con todos los demás pueblos, como es el caso de México. Aquí, como tú bien lo dijiste al principio, somos un régimen republicano en donde el presidente, al mismo tiempo que es jefe de Estado, es jefe de gobierno. Y bueno, aparte que tenemos una idiosincrasia muy distinta, basada en un pasado remoto muy importante, pero también en un mestizaje increíble. Y no podemos asimilar voy a decir con comillas, la seriedad con la que deberíamos de juzgar o de ver o de comprender a la corona británica. A veces se nos hace un poquito de bluff, tanto que se gasta en todo el mundo para promover una imagen y presentar un sistema de gobierno o un sistema de vida. Eso es lo que yo creo que es lo complejo de poder entender. Así es, y Salvador, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, que tu agenda siempre está complicada porque además de académico, pues eres investigador, y por eso agradecemos que hayas detenido tu marcha para platicar con el público de A Contragolpe sobre este tema que es tan importante y que no es un tema menor. Estamos en un momento histórico y estamos tal vez cerrando ciclos históricos. Salvador, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y por la oportunidad de reflexionar sobre este tema, y saludos a todos. Gracias, Salvador. Muy amable, como siempre. Un fraternal saludo. Un fraternal abrazo. Cuídense. Buen día. Gracias, Salvador. Y bueno, vamos a agradecer también, por supuesto, a La Mexicana, que nos permitió transmitir este espacio,
Gracias a Eder San Germán en la edición, gracias a Sobeida Toledo en el manejo de las redes sociales y gracias a Soledad Alvarado Juárez también por su agenda cultural. Gracias a ustedes, por supuesto, por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo para que estén con nosotros en un nuevo mensaje cultural. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.